El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Han pasado 50 días, el tiempo pascual. Hoy es la fiesta del Espíritu Santo, solemnidad de Pentecostés. La Iglesia, que en rigor había nacido en el cenáculo, sí, pero cuando Jesucristo celebró la primera misa sacramental, que fue anticipatoria, que no fue memorial, porque al día siguiente la celebraría en el Gólgota, en la cruenta realidad de la cruz. Esa iglesia naciente, germinal, cobraría fuerza de lo alto el día de Pentecostés. Y allí, cuando el Espíritu irrumpe en la asamblea, en esa asamblea orante, sobre María, sobre Pedro, sobre los apóstoles, comienza el tiempo de la Iglesia. El Espíritu Santo que llega en Pentecostés es la promesa del otro Paráclito. Sí. ¿Por qué el otro Paráclito? Porque el primer Paráclito es Jesucristo. Él lo había dicho, que era necesario que partiese porque debía venir el otro Paráclito, el otro defensor, el otro abogado, el otro que nos venía a asistir, el otro que estaría junto a nosotros. El Aquinate, Santo Tomás de Aquino, decía que el nombre propio del Espíritu es don, así con mayúscula, don. Es el don que viene del Padre por medio del Hijo. Es interesante ver cómo conciben el Espíritu Santo, cómo lo concebimos nosotros, la Iglesia Latina, la Iglesia de Occidente, y cómo lo concibe la Iglesia de Oriente. No son concepciones o imágenes antagónicas, sino complementarias, porque en realidad, como decía Santo Tomás de Aquino, de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Es el absolutamente otro, es el inaccesible, que se ha vuelto accesible porque llegó un momento en que primero envió a los profetas y los patriarcas, pero luego se encarnó para develarnos aquello que es fundamental a nuestra salvación. Y decía que es interesante cómo lo concebían. La Iglesia nuestra, la Iglesia de Occidente, lo concibe como el amor que intercorre, que va entre el Padre y el Hijo, como el que cierra la Trinidad, es el amor. En cambio, las iglesias de Oriente lo conciben como el éxtasis de Dios. Dicen, cada vez que Dios sale de sí mismo, lo hace por medio del Espíritu Santo. Y en efecto, en la creación, nos dice uno de los relatos del Génesis, que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, aquellas aguas primordiales, cuando iba coloreando el mundo, el cosmos, a través de la creación. Y también sale de sí mismo en la encarnación. Es decir, se encarna Dios en el seno de María, de la Madre Virgen, por obra del Espíritu Santo.
Y también lo vemos, lo vivimos, aunque no lo vemos, en realidad no lo vemos, no lo percibimos con los sentidos, pero también obra el Espíritu Santo cuando transforma el pan y el vino en Jesucristo, nada menos que en Él. Así que ahí vemos que por eso mismo uno puede decir que hay un paralelismo entre el sí de la Virgen en la Anunciación y las palabras consagratorias que pronuncia el sacerdote. La Virgen, cuando le dice al ángel, hágase en mí según lo que has dicho, según tu palabra, en ese momento se encarna el Verbo eterno en ella. Y lo mismo, cuando el sacerdote, luego de imponer las manos sobre el pan y el vino, justamente invocando al Espíritu Santo para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando pronuncia las palabras, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ahí ya no tenemos más ni el pan ni el vino, aunque nos aparezcan a los sentidos como pan y vino, ya no lo es más. Ya es Jesucristo. Y esta es la verdad de nuestra fe. Y esta verdad de la fe la ha acompañado el Señor por su misericordia, por su condescendencia, alrededor de estos casi 2000 años, con milagros eucarísticos, para manifestar que es Él. Y hoy, digo hoy, en esta época, más que nunca. Y curiosamente, para mí no lo es para nada, curiosamente, todos los milagros eucarísticos últimos siguen un mismo, digamos, modelo o tipo. Partículas, hostias que han caído, que fueron pisoteadas, y que después, cuando las han puesto como corresponde, en un recipiente con agua, si no las consumen, claro, pero si están pisoteadas y demás, las ponen en un recipiente con agua, y luego pasa el tiempo. Cuando si se descompone, ya no hay más presencia, se descompuso la materia, que en realidad la materia está sustanciada, digamos, bueno, en términos, los accidentes. Cuando se descompone, ya no hay más presencia. Pero ¿qué ocurre? En todos estos casos de los milagros eucarísticos, cuando pasa el tiempo, por ahí 15 días, que se debería ver ya el moho aparecer y demás, en vez de eso aparece el agua coloreada de rojo, empieza a salir sangre, empieza a formarse carne, sin solución de continuidad con el pan eucarístico. Yo creo que, no sé si lo comenté aquí, vengo ahora de Sabadell, ¿no? Donde, como decía el Padre, hemos puesto ya la adoración perpetua, y antes estuve en Polonia, y en Polonia hemos abierto la capilla de oración perpetua justamente en la iglesia donde en el año 2013 hubo un milagro eucarístico como este que acabo de decir. Y cuando hubo ese milagro, está aprobado por el obispo, cuando hubo ese milagro, lo que hicieron fueron quitar parte del tejido para pruebas y lo mandaron a 3 laboratorios famosos. 2 creo que en Polonia, el otro creo que en el exterior, no me acuerdo si Suiza, dónde. Y todos determinaron que el tejido ese del milagro era tejido del músculo cardíaco de un corazón en agonía, El Señor nos está diciendo, soy yo, ¿cómo me tratáis? No soy un pedazo de pan, no soy una cosa, soy el don. Nosotros tenemos que recibirlo como el don que es y no como algo que nosotros manipulamos y lo cogemos nosotros mismos porque está como una cosa bajo nuestro control. No está bajo nuestro control. No es algo, es alguien, y es el alguien con mayúscula. El sacramento, a través de los sacramentos nos es transmitida la gracia. Pero a través del sacramento de la Eucaristía, lo que nos es transmitido es el autor de la gracia, es Jesucristo, es la persona divina de Cristo. Y por eso esta adoración nos ayuda a comprender el misterio, a entrar
No podremos comprenderlo nunca todo, pero por lo menos a vislumbrar, a empezar a ver algo de luz de este gran misterio. Y para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tantas veces pedir al Espíritu Santo. Y para pedir al Espíritu Santo es participar en la misa activamente, con todo nuestro ser. Porque por esta circularidad de las cosas de Dios, este mismo Espíritu Santo que obra, no el milagro, porque aquí no hay un milagro, sino el misterio. No es milagro porque no lo vemos, pero sí algo mucho más grande, el misterio de la presencia de Jesucristo. Digo que por esa circularidad de las cosas de Dios, esa Eucaristía que recibimos, si la recibimos realmente con un corazón abierto y participando, vamos a recibir también el Espíritu Santo. Recordaba el Papa Benedicto, a propósito de este fenómeno, digamos, de la transustanciación y del sacerdocio, el mayor servicio del sacerdote es invocar la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo. A través de esa invocación, el sacerdote abre el cielo para que Cristo venga a la tierra. El sacerdote, revestido de Cristo, no solo exteriormente, como estamos ahora, con estos ornamentos sagrados, sino sobre todo interiormente, prestamos nuestra voz, pero las palabras eficaces, las palabras que obran el misterio, son las del Señor, no son nuestras. Esas palabras que transforman cosas terrenas en misterio divino. La Santa Misa es la hora de la cruz y también la hora de la gloria del resucitado, que se vuelve Emmanuel eucarístico, que se vuelve el Dios con nosotros en la Eucaristía. Por eso nosotros lo adoramos, por eso nosotros lo debemos recibir en adoración y por eso necesitamos nosotros tanto de la adoración fuera de la misa. Y por eso además hay que entender que esta adoración eucarística perpetua que debemos tener y que tendremos en San Pera, en Terraza, es un don de Dios, es un don, no es algo que nosotros graciosamente le damos a Dios, todo lo contrario, es la gracia de Dios que viene a nosotros, es la gratuidad de esa gracia, y esa gratuidad de la gracia debemos responderlos con gratitud, porque el Señor lo merece, porque es nuestro Dios, porque hizo todo por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es decirle: Señor, te reconocemos como nuestro Señor. Solo en el Espíritu se puede decir Jesús es el Señor, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Solo el Espíritu. Y ese Espíritu está en nosotros. Y si está la llama un poco apagada, hay que reavivarla. Esa llama la hemos recibido en el bautismo. Esa llama la hemos reavivado, si se quiere, en la confirmación. Pero mucho más lo será en cada momento de adoración. Por eso esto es un regalo de Dios y hay que acogerlo, hay que acogerlo. Ahora van a ser distribuidas unas invitaciones para participar de este don, de esta gracia. Pensad que por la adoración entramos en la intimidad y lo vamos conociendo y lo vamos amando cada vez más. Por eso a la adoración hay que acercarse con fe, con la mínima fe que tengamos, y al mismo tiempo ir ahí a pedir más fe, como vamos también a pedir más amor. Queridos hermanos, estas invitaciones tienen 3 puntos. El primer punto, los 2 primeros son esenciales, fundamentales. El primer punto, si queréis dar 1 hora semanalmente de vuestro tiempo para estar con el Señor en San Pera, aquí en Terraza. 1 hora semanal, que no es nada, pero que puede ser mucho si la dais al Señor, porque Él la va a privilegiar esa hora. El segundo punto que nos ayudaría, cada uno ante todo elige su hora, día y hora lo elegís vosotros. El segundo punto que nos ayudaría es saber en qué momento de la jornada sería esa hora. Hemos dividido la hora en 4 turnos, mañana, tarde, noche y madrugada.
de intervalos de 6 horas. Es 1 hora en cualquiera de esos intervalos. Si no lo sabéis y hay más de una alternativa, señaladlo. Y si no, lo dejáis en blanco. El tercero, si os animáis a dar un paso más y ayudarnos a organizar la adoración perpetua. El que quiera saber de qué se trata, que lo marque, ya nos pondremos en contacto. Después seréis llamados para ver qué día y qué hora habéis elegido. Pero ahora no se trata de dar día y hora, el que lo sabe lo pone. Simplemente de lo que se trata es decir, doy o no doy 1 hora para estar con el Señor a la semana. 2 cosas importantes, o 3, y con esto termino. La primera, todas las horas están disponibles, todos los días, pero necesitamos, si podéis hacerlo, cubrir las horas más difíciles, que son las que van de la medianoche a las 6 de la mañana, o de las 2 a las 5, de la 1 a las 5, Y sobre todo también la de sábados y domingos. No es fácil a veces, más difícil sábado y domingo que esas horas. Otra cosa, va a haber para la noche vigilancia y va a haber dónde aparcar, va a haber permisos para aparcar. Así que también el que piense, bueno, a la noche esa dificultad, hay 2 cosas que están ya solucionadas. Y lo otro, y con esto termino, las personas me preguntan, ¿qué pasa cuando yo no puedo ir? ¿Qué pasa cuando me voy de vacaciones? Hay casi 3.000 capillas de adoración perpetua en todo el mundo. Algunas tienen ya más de 50 años. Imaginaos si las personas no se han ido de vacaciones y se han enfermado o no han podido ir o lo que sea. Es normal que eso ocurra. Nosotros vamos a, antes de comenzar la adoración perpetua, tener un encuentro con todos y os vamos a decir cómo se hace. Pero eso tampoco que sea un inconveniente. Pues solamente decir o pedir que el Espíritu Santo os ilumine para que podáis reconocer cuál es el don de Dios para este tiempo. Estas hojas van a ser recogidas después de la comunión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Demos gracias.